Muchas gracias por venir esta mañana acá. Para ubicarnos aquí en el tiempo en donde se dan todas estos hechos relevantes en relación a este tema, ¿de qué fecha a qué fecha es usted presidente ejecutivo del ICE en esta otra oportunidad? En esta última oportunidad, porque usted ha desempeñado el cargo varias veces, si mal no recuerdo. Diputados, un placer poderos acompañar en el día de hoy a explicar mi conocimiento sobre este tema. Yo estuve en la presidencia ejecutiva del ICE a partir del 25 de julio de 1911 al 8 de mayo de 2014. Dije 1911, pero es 2011. Sí. El lunes. Bien. En ese periodo entonces, de julio del 2011 a mayo del 2014, se dan una serie de hitos, ¿verdad?, como ustedes los denominan. Se firma el contrato de compra de energía el 24 de abril del 2012, se da el refrendo de la Contraloría el 18 de julio del 2012, se otorgan 2 prórrogas al cierre financiero en febrero del 2013 y en agosto del 2013. Se otorga la prórroga número 1 al compromiso de compra de propiedades y constitución de servidumbres que establece la cláusula 3.2. Y entonces, quisiera hacerle algunas preguntas, don Teófilo. Primero que todo, quisiera que usted me confirme si en algún momento durante esta época y especialmente en relación a este cierre financiero, que es un poco lo que tenemos aquí que definir, ¿tuvo usted reuniones con los gerentes del Banco Nacional, con el señor Fernando Naranjo en su momento y el señor Gerardo Ulloa, donde le pidieron cambiar alguna fecha del proyecto para enero del 2014 y ampliar la construcción para 40 meses? Tengo información de que usted algo comentó en relación a eso. Sí, señor diputado. De hecho, tuve una reunión a petición del Banco Nacional en el mes de noviembre del 2013, en donde participaron el señor Fernando Naranjo, que era gerente general del banco, un señor Gerardo Ulloa y un señor Jorge Agüero. El objeto de esa reunión fue informarme que el banco, el comité de préstamo del banco había aprobado darle una facilidad financiera al desarrollador de Hidrotárcoles, y para indicarnos de que entraban a negociar con ellos las condiciones que el banco consideraba necesario que llenaran para poder suscribir ese crédito. En ese momento estaba en un proceso de que se acabó el periodo en que tenían derecho a hacer el cierre financiero y estaba comenzando lo que se llama la resolución del contrato. Entonces, por parte del ICE, por incumplimiento del desarrollador. Entonces, esa resolución tiene como un primer paso un periodo de cura, y el periodo de cura pues se terminaba en el mes de abril. Entonces,
representantes del Banco Nacional pues me hicieron ver la importancia de que primero informarme que habían aprobado este crédito a finales del mes de octubre, cosa que ya la administración del ICE sabía porque se lo habían informado directamente la relación que había entre el desarrollador y los administradores del ICE. Tal vez aquí es importante mencionar el rol de la presidencia ejecutiva, el rol de las gerencias y de los administradores de este contrato, porque en el ICE no es vertical, o por lo menos no era vertical, el presidente ejecutivo no le corresponde participar en lo que es la contratación administrativa, ni la junta directiva del ICE. Hace unos años se creó una junta de adquisiciones que es la que ve todas las adjudicaciones y ampliaciones y modificaciones de los contratos de adquisición de bienes y servicios, y eso no está representada la presidencia ejecutiva en esa parte. Sin embargo, pues es obvio que la presidencia ejecutiva está preocupada de que las cosas, los metas que tiene la institución, pues se lleven a cabo. Entonces, los gerentes, en este caso específico, la gerencia de electricidad, pues me informaban el estado de avance de este y los otros proyectos de generación. Habían otros 2 BOTs también en un similar estado de avance. Y pues estaba enterado de que había un proceso de resolución y que había una expectativa de que el Banco Nacional iba a otorgar un crédito que permitiera resolver ese problema. Y entonces en esa visita que me hizo el Banco Nacional, pues me informaron que ya ellos habían tomado una decisión y que estaban discutiendo con el desarrollador la firma de un contrato de préstamo que eventualmente los suscribieron dentro del periodo de cura que el ICE les había dado, que terminaba, si no me equivoco, en abril del 2014. Me gustaría que usted nos amplíe en este caso la razón, digamos, que ya se habían dado, como mencionamos aquí, dos prórrogas a ese cierre financiero que finalmente se ejecuta hacia finales de ese año, pero si ya el ICE en ese momento, bajo, digamos, su administración, había tomado la decisión de proceder con la resolución del contrato, pues eso se hace basado en las mismas cláusulas del contrato, en los hitos que se tienen que ir cumpliendo, es decir, sobre lo que establece el contrato de compra de energía. No es que una decisión de este tipo y con las implicaciones económicas que tiene se puede tomar sin estar fundamentado en el mismo contrato de compra de energía. Entonces, la pregunta es, en ese momento que usted tiene esa conversación, que el ICE, ubicándonos en ese espacio, en ese tiempo, le advierte usted, digamos, de una serie de condiciones que han llevado a que el ICE tome esa decisión, porque ya, es decir, es una decisión de peso que se toma ahí. Les advierte usted, ya que ellos están en ese momento considerando otorgar el crédito, pero por otro lado ya el ICE advierte una circunstancia que puede afectar el cumplimiento del contrato. En otras palabras, lo que es importante tener aquí claro que en ese momento, en el 2013, ya el ICE había comenzaron a la resolución del contrato que más o menos ahora ya creo que está una apelación pendiente. Pero usted como presidente les advierte de estas circunstancias, de esta situación que ha llevado al ICE a tomar esa decisión, para que ellos, el banco por lo menos, sepa muy bien por dónde están caminando, don Teófilo. En realidad ellos estaban plenamente advertidos por otros funcionarios del ICE, y supongo yo que
también por el desarrollador. Hubo, estoy seguro, aunque yo no estuve presente, reuniones entre el banco y los administradores del contrato a lo largo de los meses estos, en donde se avisa que se va a hacer una resolución si no se actúa rápido con el cierre financiero, y eso pues en la única conversación que tuve con el banco en noviembre, pues era de conocimiento muy claro de ellos, y precisamente lo que me estaban enterando a mí era que, sabiendo que iban vía a una resolución, ellos habían actuado y ya habían tomado el primer paso de aprobación, que era pasar por el comité de crédito del banco, y que lo que seguía era un proceso de negociación entre el desarrollador y el banco para llegar a un texto de contrato a firmar. Fue una visita de carácter informativo, no me pidieron que tomara ninguna acción, ni yo tomé ninguna acción más que informarle a la gerencia de electricidad que había tenido esa visita y que estaban positivos el banco de que iba a haber un crédito otorgado. Buenos días, don Teófilo. Nada más quería ratificar esa reunión, digamos, informativa a la que usted alude, era noviembre del 13. Sí, señora diputada, el 22 de noviembre del 13. Lo verifiqué con la agenda antigua mía de reuniones. Don Ronnie, ¿puedo seguir o...? Sí, porque yo le doy parte del tiempo, Julio, que es parte de los que para que... Ok, muy bien. Don Teófilo, lo que quisiera es que tal vez usted, dentro de la posibilidad de acordarse de algo desde hace ya unos años, pero supongo, como veo, como usted como buen ingeniero, anota muchas tiene anotado y recuerda las reuniones que tuvo. ¿Había ya alguna preocupación sobre la liquidez de la empresa? Porque en un BOT, según lo tengo muy claro, el 70% se aporta de parte de la entidad bancaria y el 30% lo aporta el desarrollador, que en este caso, según los números que se dan en esta licitación, andaban alrededor de 177 millones, por lo cual más o menos correspondería al desarrollador aportar unos 50 millones. Por los documentos que hemos examinado, me parece que una de las preocupaciones, digamos, de los hitos que no se iban cumpliendo, tendrían que ver en ese momento con algún problema de liquidez o de capital para lograr construir una obra de esta magnitud. Y que el ICE por eso estaba tomando esa decisión de resolución del contrato. Repito, no lo van a hacer por una pequeñez, por cualquier detalle. Entendido, señor diputado. En realidad, el ICE convoca en el 2006 a una licitación pública en donde se adjudican 3 BOTs hidráulicos y quedan adjudicados esos 3 en el 2008. Entonces, del 2008 hasta el 2012 son 4 años. Y esos 3 adjudicados tuvieron diferentes velocidades de reacción ante un hecho que tenían ya en sus manos una expectativa clara de desarrollar un proyecto. Este desarrollador fue el más lento. Otros pudieron hacer sus acciones más rápidas y sus contratos posiblemente, porque no me constan las fechas de firma de esos contratos, pero sí me consta que terminaron mucho antes y están operando comercialmente ya desde el año 16 y el 14, según el otro
desarrollador que sea. Entonces sí había dentro del ICE una preocupación de lentitud, que hizo primero que el contrato se firmara en forma tardía en el año 2012 y después que el desarrollador fuera consumiendo los tiempos que habían disponibles para el cierre financiero. Lo esperado es que después de 4 años de expectativas, de preparación, el cierre financiero se haga muy rápido y normalmente estos contratos prevén un cierre financiero en 6 meses. Y aquí ya había transcurrido del año, no sé exactamente cuánto, pero como año y medio. Entonces habían agotado los plazos posibles dentro de ese contrato de Power Purchase Agreement y había preocupación dentro del cuerpo técnico del ICE de que tuviera una imposibilidad de seguir adelante o de conseguir un cierre financiero. Eso además tal vez es importante indicar, y usted lo mencionó claramente, que los desarrolladores pues tienen que poner una parte del capital que se invierte con dinero propio, ya sea el capital social o dinero aportado por los socios, y eso les permite comenzar a construir desde el momento en que firman un contrato, que fue en el año 2012. Aún antes del cierre financiero. Aún antes del cierre financiero. Es decir, por lo menos eso es lo que yo he visto que se hace y lo hace cualquiera, ¿verdad? Lo único es que tal vez no va a ser el 30%, sino que va a ser un porcentaje más modesto porque siempre tiene un riesgo de que al final no se llegue a obtener el préstamo para llevar a cabo la obra. Pero los trabajos de preinversión, como los diseños, topografía, permisos, obras de caminos, compras de terrenos, digamos los críticos, todas estas cosas, y tal vez a veces hasta procesos licitatorios para contratar la adquisición de un equipo que tenga un plazo de entrega muy largo y que entonces conviene amarrar, por lo menos tener adjudicado a un proveedor de equipo como una turbina, un generador. Y entonces eso es lo que uno ve normalmente en los contratistas que tienen esas responsabilidades. Aquí no vimos esa agilidad y entonces pues ahí podremos ver que cuando llega el momento de que el ICE considera que era cuando llega al punto del cierre financiero, porque estamos hablando del cierre financiero, no de la otra etapa que es cuando se vence el plazo de entrega de la obra garantizada. Cuando llega al punto del cierre financiero, pues la obra realizada era prácticamente cero, era muy baja. Entonces eso yo creo que es lo que motivó a la administración del ICE a activar la preocupación de que el contrato no iba a poder ser exitoso y los tiempos se vencían y también que no se conseguía el financiamiento de un préstamo. Entonces ahí fue donde se activó el proceso de resolución del contrato ya en el año 2013. Don Teófilo, usted podría, pues como profesional y como hombre que le ha dado ese gran aporte al país y al ICE, considerar de que puede haber algún sesgo ideológico en ese momento, porque se ha manejado que tal vez en el ICE no querían que se asignaran a generadores privados y que eso puede ser la razón, o son elementos, como usted los ha narrado, de carácter objetivo que se tienen que ir cumpliendo. Es decir, aquí no hubo un sesgo ideológico para impedir de que eso se diera o que el ICE no lo facilitara. En algún momento se ha querido plantear en esos términos. ¿Qué opinión le merece usted ese criterio?
Sí, señor diputado, una pregunta difícil. Todos tienen sesgos ideológicos en la vida, pero en lo que es el grupo de trabajo del sector de energía eléctrica del ICE, es muy profesional, es muy técnica y verdaderamente cuando ya se tienen las reglas establecidas, pues se cumplen y se actúa conforme a derecho y a la mejor técnica posible. Tan es así que en el año 2006 se decidió proceder a adquirir mediante BOTs, que es una de las figuras que han sido favorecidas por unos y negadas por otros. Se decidió, porque lo necesitaba el país, adquirir 150 megavatios de energía hidroeléctrica y 50 megavatios de eólica. Y eso era necesario porque el crecimiento de la demanda así lo justificaba en el momento que se estimaba apropiado. De manera que yo creo que aquí lo que tenemos es simplemente la ejecución de contratos y los técnicos y los abogados que tienen que ver con la ejecución de los contratos, pues han seguido al pie de la letra pues lo que ellos dicen y han actuado independiente de tendencias de ideología. Me parece que ese no ha sido un factor, al menos en ese periodo. Una última pregunta, tal vez para no abusar no sé cómo estamos, pero don Teófilo, entonces a la luz de eso que usted nos narra y siguiendo, digamos, una debida diligencia en todos estos hitos, usted bien lo dice que usualmente cuando se da ya el cierre financiero ha habido por lo menos algún aporte en esta estructura, como cuando uno construye una casa, antes de que el INS le preste uno, pues algo tiene uno que ir poniendo, aportando. Cuando usted le hace, digamos, esa advertencia o le narra esa circunstancia al banco y ellos están, porque para que lo tengamos claro, el cierre financiero se da en abril siguiente del 2014. Don Teófilo tiene esta reunión en noviembre del 2013 y ya ha pasado año y medio, se le han dado varias prórrogas y entonces la pregunta es muy sencilla. Evidentemente, aunque es una reunión informativa, pero el Banco Nacional queda avisado de que hay una lentitud diferente a los otros procesos, porque son, digamos, un trío, trillizos donde van avanzando, pero este se va quedando como rezagado. El banco entonces queda informado de alguna manera de que, bueno, no es poca cosa, ya se inicia un proceso de resolución, de que hay de parte del ICE, como diría aquí don Otto, una aprehensión grande, ya que han llevado a que se tome esta decisión de resolución del contrato. El señor Fernando Naranjo queda avisado sobre eso, sobre ese tema. Digo yo, en la conversación, en otras palabras, gira alrededor de cuál es el estatus y por qué se da esta resolución. ¿Están ellos claros de cuál es la situación en ese momento de parte del ICE? Posiblemente ellos, el banco es un banco, el banco más grande de Costa Rica y después de analizar toda el proceso de otorgar un crédito, que entiendo yo que ellos estuvieron presentes aún antes de firmar el contrato en el 2012, conocían muy bien la evolución de ese desarrollador y las oportunidades que tenía y los riesgos que había. Yo creo que no era necesario que alguien se los dijera, porque esa es su labor, es investigar y estudiar y encontrar debilidades y fortalezas en a quién le van a dar un préstamo. Entonces, cuando llegan al punto donde el comité de préstamo o de crédito del banco
aprueba otorgar ese crédito en octubre, una fecha anterior a la reunión conmigo, es porque todas estas variables, estas falencias, habían sido vistas y analizadas por ellos y habían tomado una decisión, y creo que ahí es donde ellos explican que quedan cosas por negociar entre ellos y el desarrollador. Es decir, dan un préstamo siempre y cuando el desarrollador les dé unas garantías o les garantice determinadas acciones. De manera que yo creo que yo no les informé de nada que ellos no conocieran ya, y de hecho pues prácticamente yo lo que hice fue escuchar, bastante satisfecho de que por fin, después de muchos meses, el banco había tomado una acción en la dirección que pues todos queríamos. Nadie quería que el proyecto fracasara. Yo creo que lo que se buscaba era que hubiera un financiamiento para que el proyecto pudiera continuar. Don Rafa, usted ha usado sus 7 minutos 30 más 7:30 de la fracción de Liberación Nacional. Vamos a utilizar ahora el tiempo de Acción Ciudadana, 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Don Teófilo, comienzo por esto último que usted